8 de la tarde, hora central europea, es el momento de nuestro repaso por la actualidad internacional y miramos, por supuesto, en clave comercial a China y Estados Unidos. Se produce el primer acuerdo, o al menos inicio de un territorio más amable. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero lo que tenemos es la confirmación de una tregua con fecha de caducidad, una pausa de 90 días o más bien una rebaja de 90 días de los aranceles. De esta forma podríamos hablar de cierto deshielo en esta guerra comercial con este tijeretazo arancelario. Estados Unidos reduce los aranceles a China al 30% durante 90 días, mientras que China los rebaja al 10%, porque ambos han aplicado una rebaja del 115% sobre los aranceles que se estaban aplicando. Una suspensión que entra en vigor el 14 de mayo y llegaría a término el 10 de agosto. Estefanía Muniz. Este es el primer acuerdo comercial entre Estados Unidos y China que se ha alcanzado después de 2 días de negociaciones en Suiza. Hablando desde Ginebra hoy lunes por la mañana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Scott Bessent, ha manifestado que ambas partes reducirán sus aranceles en un 115% después de haber acordado una pausa de 90 días e instantes después, esta misma tarde, el presidente Donald Trump ha dado más detalles. In addition, yesterday we achieved a total reset with China after productive talks in Geneva. Más detalles sobre esa reducción de aranceles los ha dado también el representante comercial estadounidense Jamieson Greer, que también ha participado en las conversaciones y ha explicado que el acuerdo alcanzado se ha basado en el arancel recíproco que impuso el país el 2 de abril y en siguientes escaladas de la guerra comercial. The talks in Geneva were very friendly. The relationship is very good. We're not looking to hurt China. China was being hurt very badly. Trump dice claramente que Estados Unidos no busca dañar a China y que planea hablar con el presidente Xi Jinping a finales de esta misma semana. Y seguimos en materia arancelaria porque Donald Trump promete reducir drásticamente el precio de medicamentos en Estados Unidos. El presidente Trump ha firmado este lunes en la Casa Blanca un decreto para reducir entre un 30 y un 80% el precio de los medicamentos que paga el gobierno federal en el marco de los programas de salud pública. La orden da 30 días a las farmacéuticas a asumir esas rebajas. And if necessary, we'll investigate the drug companies and we'll, in particular, investigate the countries. Si expira ese plazo sin acuerdo, pide al secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., que equipare esos precios a los que se paga por esos fármacos en otros países desarrollados. Los pacientes estadounidenses desembolsan más dinero cuando acuden a la farmacia. El mecanismo propuesto para lograr ese objetivo es el de la nación más favorecida, por el cual Trump quiere que Estados Unidos pague lo mismo que el país que menos pague, ya sea bajando los precios o forzando a las farmacéuticas a cobrar más en el extranjero. Y en este sentido, el presidente ha llamado asquerosa a Europa. La acusa de explotar a Estados Unidos en materia de precios y comercio de medicamentos. Hablando desde la oficina Oval, minutos antes de esa firma oficial de la nueva orden ejecutiva dirigida a los costes farmacéuticos, Trump afirma que la Unión Europea ha sido brutal con los precios de los medicamentos y la más difícil en las negociaciones sobre subsidios y políticas de salud. The European Union is in many ways nastier than China. We've just started with them. Dice que es más asquerosa que China. Sostiene que Estados Unidos ha subsidiado durante mucho tiempo la atención médica europea y ha permitido que continúen las prácticas comerciales desleales, particularmente en los sectores automotriz y agrícola. Según el presidente, la nueva orden podría reducir potencialmente los precios de los medicamentos hasta en un 90%. Y de aranceles también ha hablado el ministro de Economía, Comercio y Empresa español, Carlos Cuerpo, durante la llegada a la reunión del Eurogrupo en Bruselas, y ha sostenido consistente la postura negociadora de la Comisión Europea con Estados Unidos sobre los aranceles en busca de un acuerdo equilibrado y justo. En cuanto al acuerdo específico entre la Unión Europea y Estados Unidos, tenemos que tener en cuenta, cuando pensemos en qué es un acuerdo justo y equilibrado, en que ahora mismo ya están sobre la mesa, teniendo efecto sobre nuestras empresas y nuestras industrias, parte de los aranceles que ha puesto Estados Unidos sobre el sector del automóvil, un 25%, acero y aluminio otro 25% o un 10% de manera generalizada, ¿no? Esto es importante tenerlo de partida en cualquier discusión para que podamos llegar a un punto equilibrado. Vamos a ver cómo evolucionan las negociaciones. Sabemos que no es sencillo, pero nuestra mano está tendida y la voluntad de negociar también. Queda tiempo también, incluso dentro de este margen de los 90 días. Respecto a la guerra de Ucrania, esta semana pendientes de la reunión del próximo jueves entre las delegaciones rusa y ucraniana. Hoy, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha invitado a Donald Trump, e insiste también a Putin, que se unan a las conversaciones.
De hecho, lo ha llegado a sugerir el presidente de Estados Unidos durante una conferencia de prensa de esta mañana, citando ese posible avance en los esfuerzos para mediar entre Rusia y Ucrania, ya que dice que la reunión se ha llevado gracias al esfuerzo de la mediación estadounidense. Ha destacado que el encuentro es importante y que espera buenas cosas para cesar el conflicto. Zelensky, por su parte, ha confirmado que tiene la intención de reunirse con Putin personalmente el jueves, pero insta a un alto el fuego completo y duradero. De hecho, también ha hablado de ello el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, hace unos instantes. Dice que las próximas conversaciones que se van a celebrar en su país el 15 de mayo en Estambul representan una nueva ventana de oportunidad, expresando la esperanza de que esta oportunidad no se vaya a desperdiciar. En Oriente Medio, Hamás libera al soldado estadounidense israelí Edan Alexander, rehén en Gaza. Hamás reitera que la liberación de Alexander forma parte de los esfuerzos que están realizando los mediadores para lograr un alto el fuego, abrir los cruces y permitir que la ayuda entre en Gaza. Afirma que con negociaciones serias se producirá la liberación de más rehenes, pero continuar con la agresión dice que prolongará su sufrimiento. Además, coincide con el viaje de este lunes a Israel del enviado de la Casa Blanca en Oriente Medio, Steve Witkoff, para reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu. En la víspera también del comienzo de la gira del presidente estadounidense Donald Trump por varios países de Oriente Medio. Y por otro lado, tenemos que seguir pendientes también de otro conflicto. India y Pakistán han reafirmado su compromiso de no disparar en medio de las conversaciones por la escalada de hostilidades entre ambos rivales. Conversaciones mantenidas esta misma tarde, centrándose en mantener el compromiso de que ninguna de las partes disparará un solo tiro o iniciará ninguna acción agresiva u hostil contra la otra. Ambas partes también acuerdan considerar medidas inmediatas para reducir la presencia de tropas a lo largo de las fronteras y en las zonas circundantes, mientras el primer ministro indio, Narendra Modi, advierte de que India no tolerará ninguna forma de chantaje nuclear y responderá con decisión a cualquier ataque terrorista. El PKK kurdo anuncia su decisión de disolverse 46 años después de su fundación. Mediante un comunicado han confirmado que apuestan por disolver la estructura de la organización y poner fin al método de lucha armada, poniendo fin así a las actividades realizadas bajo el nombre del PKK. La organización ha operado en Turquía e Irak tras el Congreso del partido celebrado entre el 5 y el 7 de mayo. En marzo el grupo declaró un alto el fuego con Turquía tras un llamado de su líder encarcelado, Abdullah Öcalan, para poner fin al conflicto armado. De ello también ha hablado el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Dice que su país considera la decisión del partido como una medida que incluye a todas las ramas del grupo, especialmente en el norte de Irak, Siria e Europa, y califica la medida como un paso crucial para la seguridad nacional, la paz regional y la unidad duradera. Y por último tenemos que mirar a clave macro de Estados Unidos, porque acabamos de conocer los datos del déficit presupuestario del país, que ha alcanzado los 258.400 millones de dólares en abril. Los ingresos mensuales totales en Estados Unidos han ascendido a 850.000 millones, de los cuales 540.000 provenían de impuestos sobre la renta individual y 184.000 millones de seguros sociales y de jubilaciones.